Listo. Buenos días nuevamente, chicos, a todos. Vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy, continuando con nuestras presentaciones. ¿Recuerdan que en el video que vimos la semana pasada, gran porcentaje del estudio del trabajo eran tiempos perdidos? Que el objetivo del estudio de trabajo era minimizar esos tiempos. Por ejemplo, fíjense, del total de tiempo de operación, de todas las actividades, ¿sí?, existe un contenido básico de trabajo. Es decir, un tiempo que no vamos a poder eliminar, que es el tiempo de actividad, digámosle, en la cual la planta, en la cual el proceso logra producir el producto o el servicio que vamos a vender en un futuro, que vamos a trasladar a los almacenes, a los distribuidores, mayoristas, para que luego el producto llegue a los distribuidores minoristas. Pero aparte, hay otro tiempo que en porcentaje es mayor, y que es el tiempo improductivo. Tiempo improductivo. Entonces, si lo vemos, alrededor del 70% del tiempo en el estudio del trabajo se considera un tiempo improductivo, que puede tener muchas formas de mejorar, de optimizar. Uno de ellos es a causa de un mal diseño, de una mala utilización de los materiales. Pongamos un ejemplo. Ustedes van a trabajar a Cerro Verde. En algún momento verán que lo primero es que para llegar a Cerro Verde te toma más o menos una hora. Una hora. Que no puedes evitar, porque es el traslado. Una hora ida, una hora venida. Entonces, una hora ida y otra hora vuelta, 2 horas. Una vez que llegas a Cerro Verde, pues, dependiendo del puesto laboral que tengas, vas a tener que colocarte tus EPPs. Vas a tener que, no sé, si vas a participar de la supervisión de las fajas, del mantenimiento de las fajas, del mantenimiento de los cajones acondicionadores, o de la planta de flotación, o tal vez del molino, de lo que sea. Entonces, si vas a entrar a la planta, vas a tener que utilizar EPPs completos, de pronto un Tyvek. El Tyvek es el equipito de protección que se está viendo mucho ahora con esto de la emergencia, que es un trajecito blanco que cubre hasta la cabeza. Ese es el Tyvek. Vas a tener que colocarte el chaleco, vas a tener que colocarte el respirador. Hay muchas personas que están diciendo, o que han dicho, caminar en la calle con la mascarilla es incómodo porque no deja respirar, porque no deja hablar.
Eso significa que no han usado el respirador de silicona con, con- con los filtros. El respirador de silicona se debe adherir muy bien al rostro y realmente dificulta un poco al respirar al inicio, hasta que te acostumbras. Y no puedes quitarte porque hay riesgo de ácido sulfúrico en el ambiente, en algunos lugares de la planta. Entonces no puedes quitarte. ¿Ok? Entonces tiene un filtro para gases, para nieblas. Bueno, definitivamente tienes que tener tu casco, tus lentes, casco, lentes. Ustedes dirán que, que esto como proceso normal de todos los días se debería hacer rápido, pero resulta que no. Los trabajadores se toman su tiempo para hacer esto. Se toman su tiempo, siquiera por ahí, no, tiene 20 minutos. Y luego de que ya están listos, entonces tienen que ir a su charla, a la charla de seguridad y salud en el trabajo. Van a su charla de seguridad y salud en el trabajo. Normalmente se dice 10 minutos, pero eso no se ajusta a la realidad. Las charlas de 10 minutos normalmente son entre 20 y 30 minutos. No porque hablen mucho, sino porque se demoran en reunirse, etcétera. Aparte de la charla de la charla de seguridad, también el encargado de operaciones, el supervisor de operaciones, les va a explicar cuáles son los trabajos que van a realizar ese día. Entonces van a explicar las operaciones del día. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que se malogró? ¿Qué es lo que se cayó? ¿Qué es lo que se desajustó? ¿Qué línea hay que ir a revisar? Etcétera. Ahora, a esto no le hemos incluido que tienen que trasladarse a la zona en la que van a realizar el mantenimiento, porque estamos hablando de un mantenimiento en la planta o en el proceso de extracción del mineral, en Cerro Verde. Entonces tiene que haber un traslado al lugar. Y ustedes dirán, no, pero este traslado debe ser poco tiempo. Bueno, resulta de que Cerro Verde es muy grande, es grande. Un traslado promedio en un bus pequeño dentro de Cerro Verde, por lo menos son unos 30 minutos. 30 minutos, ¿por qué? Porque tienen que ir a lugares alejados y tienen que respetar la zona donde transitan los camiones gigantes. Los camiones que les llaman ticos o que también les llaman guacos, tienen que respetar eso. Es decir, que si están cerca a la vía de un tico, de un huaco, tienen que llegar, tienen que estacionarse y tienen que solicitar permiso para poder ingresar, para poder cruzar. Se les tiene que habilitar el permiso. Es decir, que ningún vehículo puede detener a un tico o a un huaco. No solamente es por el tema de que no lo ven y que es demasiado grande y pasa por encima lo aplasta. No solamente es eso, sino también es el hecho de que se ha hecho un estudio de costos y cada vez que uno de estos vehículos tan grandes se detiene y vuelve a andar, hace un uso excesivo de combustible. Entonces han comprobado que si evitan que el tico o el huaco se detenga, es decir, parte y ya sigue su ruta hasta su lugar de destino sin parar, entonces reduce considerablemente el uso de combustible. Y uno de los principales costos en la minería es el combustible. ¿Sí? En la minería normalmente los costos son muy valorados, muy valorados. Se valora mucho el tema de costos. Si hay algo en lo que se pueda reducir, hacen todo para reducirlo. Y bueno, hubo un estudio muy interesante donde se decía de que por lo menos un 25% del costo de combustible se reducía con esto. Y eso fue hace que por ahí unos 15 años, 20 años atrás, y desde esa fecha se ha venido aplicando en todas las minas a nivel mundial que estos vehículos muy grandes, muy pesados, no tengan que tener ningún tipo de interferencia.
a menos que sea de fuerza mayor. ¿Ok? Entonces tienen que hacer su traslado. Y el traslado en el interior mina, en la mina, no es como el traslado en una ciudad. Tú te subes a un bus, a un taxi, en Arequipa, y el taxi pues agarra y acelera, que como la película esta de Rápidos y Furiosos, y te quiere llevar, si te puede teletransportar, el taxista te teletransporta, ¿no? No, en las minas el traslado está normado a 20, 30 kilómetros, dependiendo del lugar, de pronto hasta 40 kilómetros por hora. Pero van muy lento para evitar el levantamiento de polvo, de polución, zonas donde están de pronto almacenamientos, hay diferentes almacenes, zonas de oficinas, zonas de plantas, zonas de fajas transportadoras, zonas de estaciones eléctricas, y como prolifera el polvo, los equipos se dañan. Y no solamente eso, sino que en las zonas eléctricas se genera algo que se llama riesgo de choque eléctrico por polvo. Entonces evitan al máximo el tema de estar levantando mucho polvo. Y bueno, también pasan con unos camiones muy grandes de agua, que son una especie de ticos, que pasan regando las vías aplanadas, porque no son vías de asfalto, son solo vías aplanadas, agua con un aditivo que les permite evitar que se levante mucho el polvo, ¿no? Como hay mucha sequedad también, mucho sol, entonces la combinación no es tan buena, ¿no? Mucho sol, mucha sequedad, clima muy árido, mucha tierra, entonces se levanta mucho polvo. Para evitar eso, es agua con un aditivo. Es una especie de sal, una especie de sal que se adhiere y hace que la tierra se apelmace un poquito más. Bueno, entonces seguimos analizando esto. Desde Arequipa hasta Cerro Verde, un promedio de 1 hora. Luego de Cerro Verde a vestirse, a equiparse, luego a la charla, la explicación de lo que tienen que hacer, luego tienen que trasladarse a la zona. En la zona, estos trabajadores de mantenimiento, en la zona, entonces tienen que hacer algo que en Cerro Verde le llaman el aro. El aro no es el anillo, es el aro. Es un acróstico. La palabra acróstico significa que cada una de sus letras tiene un significado. Análisis de riesgo operacional. Tienen que analizar en el lugar cuál es el riesgo al que la operación y los trabajadores están sometidos. Eso les va a tomar también, porque eso se hace en grupo, o sea, todo el equipo hace el aro, también les va a tomar unos 20 minutos, 30 minutos, promedio. 20 a 30 minutos. Entonces, fíjense cuánto tiempo se está perdiendo, ¿no? 1 hora más unos 15 minutos vistiéndose, más 20, acaban como 1:45, más el traslado 2 horas y cuarto, más el aro, ya van por las 2 horas 45 minutos aquí. 2 horas 45. Luego que han hecho todo esto, entonces todos estos documentos de la charla, del permiso para hacer el trabajo y del análisis de riesgo operacional tienen que ser llevados al propietario del área, que es algún jefe, algún supervisor, para que sea firmado. Entonces, no es que él esté ahí, firmar los permisos. No es que este supervisor esté ahí, a él lo tienen que ir a buscar. Entonces, muchas veces hay que tomar un vehículo, una camioneta, y hay que ir a buscar a este supervisor, a este jefe, a este encargado del área, a este dueño del proceso, para que firme los permisos. Una vez que lo encuentran y que está disponible, porque muchas veces está en una reunión o está haciendo algo, etcétera, hay que esperarlo. Entonces te firma los permisos y tienes que regresar. Esto te puede tomar por ahí entre media hora y 1 hora más. Pero estamos hablando de 4 horas.
en promedio para poder iniciar una labor de mantenimiento en una mina. Y normalmente este proceso que les estoy explicando está diseñado para hacerse así en prácticamente el 100% de las minas en el Perú. ¿Alguien tiene alguna pregunta de lo que estamos explicando? Entonces, esto es como un método operativo para salvaguardar muchos aspectos. ¿Ok? Y en la parte administrativa, pues los tiempos muertos tienen que ver con otros factores que vamos a ir estudiando el día de hoy. ¿Sí? A ver, preguntas. ¿Quiénes conocen Cerro Verde? ¿Quiénes han entrado a Cerro Verde? A ver. Jennifer, ¿usted entró a Cerro Verde? Jennifer Bedoya. No, aún no, ingeniero, no he tenido la oportunidad. No han tenido la oportunidad. Sí, este ciclo tal vez no se pueda, el siguiente ojalá, y se pueda coordinar una visita al interior de Cerro Verde. Entonces ustedes van a diferenciar que hay Cerro Verde y hay el proyecto de ampliación. El proyecto de ampliación, que está un poco más lejos, los tiempos son un poco más grandes porque hay que trasladarse mucho más. Imagínense, la ampliación de Cerro Verde costó... Ingeniero, ¿puedo participar? ¿Apellido? Joven Larico. Joven. Yo tuve la oportunidad de ir a una visita técnica a Cerro ¿Ya? Verde, en la cual, por Ajá, ejemplo, así como está explicando, ¿no? Por ejemplo, primero nosotros fuimos a lo que era el complejo que se encuentra por la Avenida Parra, que es el principal. ya, De ahí, tenían esos buses que era la empresa Línea. Luego de ya, eso, por ejemplo, teníamos que esperar todavía, todos teníamos, para entrar al complejo todavía teníamos que esperar ahí todos afuera, con nuestros zapatos de seguridad, teníamos que tener nuestro DNI, teníamos que estar con la solicitud toda bien hecha. Y ya. recién, de eso, podríamos ingresar para subir al carro, pero para subir al carro nos dieron lentes de seguridad, casco de seguridad, eh, si más no me recuerdo, esa era la principal para nosotros. Luego subimos al bus de línea y todos tenían que estar con el cinturón de seguridad puesto. Y la que era la encargada de la visita técnica nos dijo, el que se quite o esté jugando, nos va a avisar el chofer. O sea, era como que tenían un sistema de seguridad. Tú te quitabas y ya te aparecía en rojito y al toque te decían ya el que está en el asiento número 20, por favor abroche su cinturón de seguridad. Así. Y Muy ahí bien. también, ajá, ahí también nos tomó tiempo, ¿no? Teníamos que esperar, creo que tenían que pedir un permiso para que el bus pueda salir. Después, como dice, creo que fue más de una hora así hasta llegar a Cerro Verde. A donde fuimos nosotros fue a la extensión de planta concentradora. O sea, no pudimos ver de cerca todo. Había como que a ver, como una parte pequeña, o sea, donde solo van los visitantes, algo así, pueden ver de lejos. Y Sí, así. como un mirador es. Sí, como un mirador eso. Ajá. Ujú. Y después de eso, nos explicaban, digamos, las moliendas, todas esas partes que estaban, esas partes pequeñas, no me recuerdo tan bien. Y ¿Ya? después nos dieron un refrigerio, todos teníamos que estar luego en el carro y para regresar, allá, antes de ingresar, digamos, por ejemplo, a ese mirador, tenían que
bueno, la que era encargada de la visita técnica tenía que pasar un photocheck con otras personas para que recién nosotros podamos acceder. O sea, como que su seguridad era bien estricta en ese caso. Ok, perfecto, muchas gracias, Verónica. Ujú. ¿Y por qué? Porque esta zona del mirador muy fácilmente se llena de una niebla ácida, porque hay una zona de la exhibición que usan mucho ácido sulfúrico. Y ellos, el área medioambiental andan monitoreando, porque este ácido sulfúrico, el ambiente, tú no lo percibes, esa niebla es difícil de percibir, pero el primer síntoma que tienes es que te comienza a doler la cabeza. Hace años recuerdo que, ¿cómo se llama? Llevé a un grupo para una visita técnica y entramos a la zona del mirador, etcétera, y no se habían percatado, no habían monitoreado que había niebla ácida. Y los alumnos comenzaron a tener dolor de cabeza, entonces inmediatamente avisaron que había niebla ácida, todos se subieron al bus y los sacaron a todos de la zona. O sea, se terminó la visita. La mayoría tuvo dolor de cabeza por ahí como una media hora, un poco más. Entonces, son medidas de seguridad que se tienen que tener inclusive para una visita. Por un trabajador normal, cotidiano, sabe que no debe quitarse el cinturón de seguridad y no lo hacen porque pueden perder el trabajo. Es decir, el conductor avisa que este trabajador se ha quitado el cinturón de seguridad y lo sancionan y a la siguiente lo sacan. Si alguien dentro de la mina comete una falta, como por ejemplo que lo encuentren sin lentes, que se haya quitado los lentes o no los tenga, o no tenga guantes o esté sin casco, le quitan el photocheck inmediatamente, llaman, piden una camioneta y lo sacan, lo evacúan a Garita y de Garita lo despachan. Y entonces el trabajador pierde el trabajo. De alguna forma es como muy cotizado estar en una mina cercana porque Cerro Verde es una mina cercana a una ciudad, las demás minas normalmente están mucho más lejos de las ciudades y los trabajadores cuidan mucho ser cuidadosos y responsables de los procedimientos, la tolerancia cero al alcohol, etcétera, que lo miden en garita, que lo miden en el puesto de trabajo, aleatoriamente, y encuentran a alguien con algo de alcohol, no lo retiran, es decir, no hay que discúlpame, que no lo vuelvo a hacer, que mira que justo me picaban los ojos y por eso me quité los guantes y me quité los lentes, no hay que, tenía mucho calor y por eso me quité un ratito el casco, no, no hay tolerancia, ¿no? Es la norma que ellos utilizan es tolerancia cero y cuidan mucho su trabajo. ¿Alguien más quiere participar? Profesor, buenos días. Recién acabo bueno, hace rato ya llegué, tuve problemas con el internet. ¿Me puedo poner presente? A ver, voy a ver si te pongo presente. ¿Cómo te llamas? Asa Navarro. Pasto Navarro Cintia. Ya, Cintia. Sí, Muy bien. Ok. Sí, a veces se tiene problemas con el internet. No hay problema. gracias, profesor. Ingeniero, No se me duerma nomás. ingeniero, un favor. Igual también no he podido marcar la asistencia, por favor. No has podido marcar la asistencia. Márcalo, Sí, márcalo, hijo, rápido. es A que ver, no estaba cuando usted llamó la asistencia, disculpe. ya, a ver, dime. Moyohuanca. Moyo, Huanca. Walter. Ya, muy Sí, bien, Walter. ya, gracias, ingeniero. ¿Quién más? ¿A quién más le pongo asistencia? Voy a Ingeniero, buenos llamar días. al señor. ¿Te Ingeniero, falta? yo tampoco no. Lima Suni. Lima. Yan Waldín Chilín. Sí, sí, Muy ingeniero. bien, Yan. Ya está. Muchas gracias, ingeniero. A ver, Alex Ingeniero Medina, Medina, presente. Ya está, Alex. ingeniero. No se me duerman. Yo sé que esta clase es difícil porque de verdad que esto de la cuarentena nos tiene medio flojos, ¿no? Sí, la Hoy día, verdad que sí, pero hoy día a mí hay también que casi seguir. se me pegan las sábanas.
A veces, pero hay que hacer el esfuerzo. Sí, sí. A ver, Andrea Farfán. ¿Está Andrea Farfán? ¿Qué ha pasado con la sobrina del ingeniero Farfán? ¿Y alguien más falta? Nadie más. Entonces diríamos nosotros como ingenieros, como futuros ingenieros en formación, diríamos, tenemos que eliminar esos tiempos, tenemos que reducir. Pero se ha llegado de alguna forma, en el tema minero, se ha llegado de alguna forma como una especie de convención social, donde ya está como, como establecido que estos procesos son así, demoran, y es mejor que demoren y que todo se haga bien, porque no vaya a ser de que los comienzan a acelerar, comienzan a generar condiciones que lleven a actos que vayan a dañar la propiedad, que vayan a dañar el proceso, o que en el peor de los casos vayan a dañar a una persona. Entonces ya están como normados. Pero sí, acuérdenme, por favor, el próximo ciclo o el subsiguiente, que de todas formas, ustedes como se están formando acá en nuestra Universidad San Agustín, tengan que hacer una visita a Cerro Verde antes de terminar su carrera. Es importante que vean el proceso, que vean, por ejemplo, les cuento, de las fajas transportadoras. Lo primero que se hace, el primer paso es la explotación. Entonces, hay un equipo que viene, coloca las cargas en determinada área, tienen una hora específica y un día específico donde hay explotación, y ¡pum! La explotación. Luego de eso, comienzan el traslado. La explotación tiene como requisito, el tamaño de la muestra, es decir, la granulosidad, el tamaño. El tamaño de la piedra, del mineral, tiene que tener como cierto estándar para poder ser trasladado. ¿Sí? El traslado hasta las zonas donde va a entrar a fajas transportadoras. Luego de estas fajas transportadoras, que lo lleva a la parte más alta de la planta concentradora, eso es como un edificio, que diríamos, un edificio como el pabellón Nicholson. A ver, imaginémonos dos de tamaño, o de pronto, sí, unos 2 de tamaño, de altura, por unos 8 pabellones Nicholson alrededor. Más o menos es el tamaño de la planta. Y las fajas van hasta la parte más alta, y de la parte más alta son llevadas a un lugar que se llaman cajones acondicionadores. Cajones acondicionadores. Los cajones acondicionadores reciben el mineral para evitar que en las fajas transportadoras haya llegado una piedra o una piedra con una granulosidad excesiva. Entonces, en el cajón acondicionador, si es muy grande, no va a entrar. El cajón acondicionador es como el tamaño de una habitación pequeña. ¿Sí? ¿Y qué daño sufren estos cajones acondicionadores? Estos cajones acondicionadores se dañan sus paredes internas, porque el mineral golpea en las paredes internas, y estas paredes internas están revestidas por unos liners cerámicos, que son como unos ladrillos largos y grandes, revestidos por cerámica, y que tienen concreto y tienen metal imantado para que puedan adherirse
para ser soldados en las paredes internas de los cajones acondicionadores. Entonces, estos liners metálicos y cerámicos son golpeados por el material y son desgastados. Entonces, cada cierto periodo tienen que parar estas fajas que llevan a estos cajones acondicionadores. Hay que abrir los cajones acondicionadores, hay que ventilarlos, hay que revisar el nivel de oxígeno que hay dentro, el nivel de ácido, de gases, etcétera, para realizar trabajos en espacio confinado. Y estos trabajos en espacios confinados, pues tienen el objetivo de cambiar estos liners cerámicos, metálicos, para que no se vayan a dañar los cajones acondicionadores. Y vaya a tener que parar la planta o parar el proceso, etc. Me parece que son como unos 5 cajones acondicionadores o 7 cajones acondicionadores que hay. Entonces se puede parar uno, continúan los otros 4 y se van parando metódicamente para poder hacer el cambio de estos liners cerámicos. Luego de los cajones acondicionadores, el mineral pasa a un lugar que le llaman zarandas. En las zarandas, que son también del tamaño como de una habitación, como su nombre lo dice, el mineral comienza a ser cernido a través de vibración y a través de unos ductos que son plastificados porque se van desgastando y se tienen que cambiar. Va cirniéndose el material con el propósito de separar nuevamente las piedras que sean muy grandes. Luego eso va a un molino que es como un cilindro colocado horizontalmente, pero muy grande. Ese cilindro si lo viéramos, es como una casa de 3 pisos, que gira y tiene unas bolas de acero por dentro que van golpeando y van golpeando y van golpeando con el propósito de que el mineral se haga polvo. Buscar que se haga polvo. Eso luego pasa a un proceso de flotación, un proceso químico para ya separar la tierra del mineral. Es un proceso muy interesante y que seguramente la mayoría de ustedes lo va a conocer, porque el mercado laboral pues está enfocado en la actualidad a las minas, ¿no? Algunos no irán a minas, irán a otro tipo de servicios, como bancos, financieras, administradores en algunas obras, construcción. Algunos irán al área de seguridad, al área de proyectos, algunos irán al área de logística, compras, aprovisionamiento, etc. Pero de todas formas hay que tener una idea de lo que es el proceso de explotación del mineral en plantas concentradoras. ¿Ok? Ahora hay otro proceso que es el proceso en interior mina, y que eso lo hablaremos luego, ¿no? El interior mina en el socavón. Es mucho más interesante, mucho más riesgoso también. ¿Alguno de ustedes ha entrado a interior mina? Cuando se habla de interior mina, nos estamos refiriendo al socavón, al túnel, a la galería, al pique, también le llaman pique. ¿Sí? Cuando el túnel es horizontal, con pendiente o sin pendiente, le llaman galería. ¿Sí?
galería. Y cuando es vertical, le llaman pique. Principalmente es 2-2, ¿no? Entonces hay diferentes niveles y diferentes galerías, y cada pique te lleva a una galería diferente. Lo mínimo establecido son unos 50 metros de pique para cada galería. Es decir, tiene que haber un nivel de tierra de unos 50 metros por lo menos para hacer una galería, 50 metros más abajo una galería. Y hay minas en las que los trabajadores tienen que subir estos 50 metros a pura escalera, no hay ascensores, y tienen de pronto unos 5 niveles. Entonces estamos hablando de bajar 250 metros al interior de la tierra para llegar a una galería donde está su labor, donde está su zona de trabajo, donde están avanzando, siguiendo a la veta del mineral. Entonces, bajarse 250 metros no es una tarea tan sencilla, y tienen que tomarse su tiempo, lo van bajando en niveles, en tiempos, tomando descansos, etc. Y todas estas zonas tienen que tener tuberías de ventilación. Y los trabajadores aquí en el interior mina, con su respirador de silicona, con un aire viciado, un poco lleno de polvo, etc., no se dan el lujo de quitarse el respirador. Y en interior mina sí es un poco difícil respirar con un respirador de silicona, y encima subir escaleras, no son gradas, son escaleras, diferentes niveles para cruzar los piques. Entonces es bastante interesante este tipo de trabajo. Normalmente los geólogos, los perforistas, los supervisores, o quién sabe, el mismo administrador de esta unidad minera tiene que hacer estos recorridos. El ingeniero minero tiene que hacer estos recorridos, el superintendente de esta zona tiene que hacer estos recorridos, porque tienen que tomar decisiones en relación hacia dónde van a perforar, hacia dónde van a poner los cartuchos de dinamita, etcétera, cuánto de voladura, cuánto va avanzando la voladura. Es un proceso muy interesante que seguramente algunos de ustedes lo van a conocer en vivo y en directo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Les cuento, yo he trabajado en interior minas subterráneas, y he conocido lugares donde había una galería, estaban avanzando, estaban perforando acá y volando, perforan y vuelan, luego vienen y limpian, luego acondicionan para que no se vuelva a caer, ¿sí? Lo sostienen, y luego perforan, explotan, limpian, acondicionan, lo sostienen y vuelven a avanzar. Y un trabajador, uno de esos trabajadores antiguos de mina, le dijo al superintendente: ingeniero, ¿por qué no pone un tiro aquí? ¿Por qué no pone un tiro aquí? Le dijo. Un tiro es que hagan una perforación con una máquina perforadora, hacen un hueco y ponen un cartucho. ¿Por qué no es un tiro acá? Unos 2 o 3 tiros aquí.
y el superintendente, que también era un señor mayor, por ahí cerca de los 50 y tantos años, cerca de 60 años, lo miró al otro caballero y le dijo, está bien viejo, vamos a hacerlo, para mañana. Entonces al día siguiente en la reunión, a las 7 de la mañana hay reunión de cambio de guardia, porque se trabaja dos guardias, una de día y una de noche. En el cambio de guardia dijo, vamos a hacer, Gregorio se llamaba este supervisor que le dijo al superintendente esto. Este supervisor Gregorio era un viejo que no era ingeniero ni nada, pero por la experiencia y por los años que había trabajado como perforista, lo habían subido como una especie de capataz. Y le dijo, en tal lugar, ya, vamos a poner 7 tiros. 7 tiros vamos a poner en ese lugar. Ese día lo perforaron, lo alistaron, en la noche no lo volaron, al día siguiente lo volaron. Y una vez que lo explotaron, fueron a ver. El mismo superintendente bajó a ver. Y bueno, en aquella época yo estaba como administrador de esta unidad minera. Y también de mono me fui a mirar a ver qué habían encontrado. Y habían sacado una veta de plata. Se veía la plata y de pronto el superintendente miró todo eso, se arrodilló y recuerdo muy bien que dijo, mamita linda, tantos años que te he estado buscando y recién te me apareces. Entonces, un consejo que todo ingeniero, todo profesional debe de tener en cuenta es que a los trabajadores antiguos hay que valorarlos mucho. No tendrán una carrera, no estarán de pronto preparados técnicamente como nosotros, ¿sí? Pero ellos, en su conocimiento es empírico, puede ser de que sepan muchas más cosas que nosotros. Con el paso de los meses, recuerdo que alguna vez le pregunté al Gregorio, y cuenta, ¿por qué tú querías que hicieran un tiro ahí? Que cambien la galería para el otro lado. ¿Por qué querías probar? ¿Qué se te ocurrió? Me dijo, no, ingeniero, ¿sabe qué pasa? Que yo unas noches antes me soñaba con una mujer ahí, que había una mujer ahí, que se me presentaba siempre una mujer ahí. Y a mí me llamó mucho la atención y por eso dije, bueno, de pronto un tiro y como si me dije, mira, qué interesante. Sí, porque cuando yo era niño, imagínense un hombre viejo diciendo, cuando yo era niño, conocí también a alguien que trabajaba en minas y que dijo que se soñó con una gringa en un lugar. Y comenzaron a perforar en ese lugar y en ese lugar encontraron el mineral. Entonces él dice, yo no me soñé con una gringa, pero sí me soñé con una mujer en ese lugar. Y me soñé varias veces con una mujer en ese lugar. Y como justo ese día el superintendente estaba de buenas, no estaba renegando, ya pude hablar con él y le dije, fíjense todo el detalle previo, ¿no? Todo el detalle psicológico. Como el superintendente estaba de buenas, no estaba renegando, y eso normalmente le pasa a ciertos profesionales que no dejan que se le tenga confianza, que no permiten confianza, que como son el jefe, el gerente, etcétera, quieren que todos los miren hacia arriba, no dan la confianza, no dan la amplitud para que haya el diálogo. Entonces, estos profesionales se pierden de sugerencias que en algunos momentos van a ser descabelladas, sí, van a haber sugerencias descabelladas, pero en algún momento van a haber sugerencias muy buenas que nos va a permitir progresar, porque fíjense, este superintendente fue felicitado, le aumentaron el sueldo, creo que en aquella época estaba ganando como 10,000 soles y le subieron como a 12,000, una cosa así. Es decir, que las flores de ese encuentro se lo llevó el superintendente. Él jamás dijo, no, fue Gregorio el que me avisó. No dijo eso, ¿no? ¿Qué dicen de lo que les estoy explicando, muchachos?
me parece que es muy importante, así como usted dice, dar la confianza a todos los trabajadores, sea cual sea su cargo o lo que fuere, ¿no? Siempre inspirar la confianza para cualquier tema. Ya, muy bien. ¿Cuál es su apellido? Medina. Alex. Medina. Sí, Dar sí. confianza. Acuérdense que cuando ustedes den confianza, ¿sí? Muchas veces les van a decir tonterías también. Hay que saber diferenciar y hay que saber no herir los sentimientos de los trabajadores y decirle, me estás hablando tonterías fuera de acá, son pedazo de burro. No, ¿cómo se llama? Ser un poco más diplomáticos, ¿sí? Normalmente en las mineras no son tan diplomáticos, se usan muchos términos de magíster, ajos, cebollas y demás. Eh, Vamos a cambiar un poquito aquella cultura un poco ya antigua, de tener que al trabajador estarlo carajeando para que haga su labor, para que cumpla. ¿Ok? Normalmente en las mineras funciona mucho eso, mucho. Si no lo carajeas de pronto no hace caso. Es extraño el fenómeno. Sin embargo, cuando los tratas bien, también aprenden a trabajar bien y te comienzan a tener confianza. Eso es muy importante. Y cuando hay confianza, entonces puede haber comunicación. ¿Ok? Cuando hay comunicación, evitamos errores y generamos mejora. Fíjense, ¿cuánto tiempo tuvo que esperar este Gregorio para que el superintendente esté de buena gente, encontrárselo en esa galería, y de pronto charlar un poco, etcétera? Que diríamos, no, es que no está trabajando, es que no está cumpliendo con su labor, es una tarea improductiva. Y resulta que no, resulta que eso fue muy productivo. Entonces, cuando vemos el estudio del trabajo, quisiera que ustedes vean, cuando vemos el estudio del trabajo, estos diseños de mala producción, estos métodos operativos ineficientes, este tiempo inimputable al trabajador que tiene que ir al baño, que tiene que conversar un poquito, que se tiene que relajar, etcétera, que le llamamos tiempo improductivo, en realidad existe porque de este tiempo improductivo nacen oportunidades de trabajo, nacen oportunidades de mejora. Es decir, que esto no podemos reducirlo a su mínima expresión porque el ser humano es creativo. El ser humano necesita, imagínense un trabajador en la mina metido ahí en el socavón 12 horas, 8 horas, 10 horas, etcétera, todos los días. ¿Cómo desarrolla su creatividad? Necesita un momento, necesita calma, necesita estar concentrado, necesita darse cuenta de que hay una piedra ahí arriba que no está sostenida y que le puede caer en la cabeza, que no han hecho sostenimiento, se tiene que dar cuenta, necesita estar lúcido. Y si reducimos todos sus tiempos, absolutamente todos sus tiempos a lo mínimo, y solo lo dejamos con contenido básico de trabajo, entonces estamos hablando de una máquina, ¿no? Y una máquina en esas condiciones también se malogra. No olvidemos que la parte técnica se sostiene en la parte humana. ¿Ok, chicos? Entonces, la idea fuerza del día de hoy es que estos tiempos que llamamos improductivos también generan oportunidades de mejora. No podemos eliminarlos totalmente. Hay que ser racionales con estos tiempos, ¿verdad? Es como que habláramos, un estudiante tiene clases, no sé, 3 horas seguidas. ¿Acaso las 3 horas seguidas está concentrado? No. ¿Estará concentrado qué? 20, 30 minutos. Y el resto diríamos, no, es que el resto fue tiempo perdido. No, de pronto el resto fue un tiempo que se demoró en concentrarse, que se demoró en despertar bien, en acomodarse, etc. Entonces no es tiempo perdido, es un proceso para encontrar la oportunidad de mejora. ¿Ok? Entonces,
Cuando salgan, terminen su carrera de ingenieros industriales, acuérdense que el número es el número. Ustedes van a poder calcular un número. Es decir, tiempo improductivo, ok, eso es un número, en tiempo, en horas. Ustedes van a decir, van a medir y van a decir, ok, tiempo productivo, tanto, ok, eso es un número. Pero el número necesita interpretación. Esa es la idea fuerza a la que quiero llegar el día de hoy. Todo número necesita una interpretación. Y esa interpretación debe ser lo más aterrizada posible. ¿Qué significa lo más aterrizada posible? Lo más cercana a un humano. Porque el trabajo es hecho por humanos. Por más de que las máquinas, etcétera, ok, las máquinas también son programadas por humanos. Y el mantenimiento a las máquinas lo dan los humanos. ¿Cuál es la característica de un humano? Que no es una máquina, que necesita un tiempo para adecuarse, para acondicionarse, para concentrarse, etcétera, para tener confianza. Necesita un periodo, un proceso. ¿Sí? Entonces, chicos, ¿alguna pregunta, alguna acotación? ¿Alguien que quiera acotar algo en relación a esto? ¿Algo que haya visto? Voy a volver a llamar. La única persona que hasta ahorita no ha dicho presente. Andrea Farfán Riega. Andrea, Ingeniero, Andrea me mandó un mensaje, dice que hay en su zona ha habido un corte de luz y por esa razón no puede conectarse, ya que Wi-Fi también requiere de energía eléctrica. ya, perfecto, gracias Kevin. Hay que decirle a Andrea que como la clase está grabada, la va a poder ver luego, ¿no? Ya, ingeniero, ya no se preocupe por ello. Sí, avísale eso. Y ahora, me gustaría escuchar la participación de 3 de ustedes para poner la evaluación continua, la nota de evaluación continua, y para más o menos hacer un termómetro de qué se ha entendido de la clase del día de hoy. ¿Qué han entendido de la clase del día de hoy? Ingeniero, una consulta. Diga, Eso de, usted ha dicho de que de tiempo improductivo sirve, por ejemplo, para más que todo eh, el trabajador y empleado desarrolle su creatividad, ¿no? Pero en un trabajo de oficina, ¿cómo puede hacerse? Bueno, obviamente va a haber un tiempo de receso, todo eso, pero para desarrollar la creatividad, como que lo veo un poco así distante, ¿no? ya. Sí, lo que pasa es de que en la actualidad hay conceptos interesantes en relación a eso. Por ejemplo, en Lima contrataron a un gerente de marketing. Lo buscaron, etcétera, y lo contrataron. Y este personaje pidió que su oficina tuviera, en vez de escritorio, tuviera una mesa de billar. ¿Ustedes qué dicen? ¿Le compramos la mesa de billar? ¿No le compramos la mesa de billar? Es marketing. Le compramos la mesa de billar, sí. Me gusta la idea. Una persona con Depende. Muy bien, Mica, a mí también. ¿Qué dice Janina? Janina, Analí. Bueno, dependiendo tal vez de qué logros ha conseguido este jefe de marketing, tal vez él con este método se estimula más que con un simple escritorio, ¿no? Eso, y fíjense, ni siquiera diríamos depende de qué haya logrado, porque el pasado a veces no significa mucho hacia el futuro. Pero el presente, ¿qué te dice? Un gerente de marketing tiene que ser creativo al 100%, ¿verdad? Y si él te dice que en vez de escritorio necesita una mesa de billar, y te explica de que eso lo necesita porque él a través de su inteligencia espacial, a través ustedes saben de que Einstein tenía la capacidad de hacer números en su mente, lo imaginaba las fórmulas y demás. Es un tipo de inteligencia. Y desarrollar este tipo de inteligencia a través de la imaginación
ver las cosas antes de tenerlas, no en un monitor, sino en tu imaginación, en tu cabeza. Es un método diferente, entonces para tener resultados diferentes tienes que tener métodos diferentes. Y de pronto él no necesita pues un escritorio, él necesita otro tipo de incentivo, ¿no? Y claro, una persona que no tiene cierta preparación, que piensa de que el trabajo es solo el trabajo y que vamos a sentar ahí a la persona y vamos a cronometrar su tiempo y en tanto tiempo tú me tienes que hacer esto y cumplir y presionar y presionar. Esa es una escuela muy antigua. Esa es una escuela muy antigua. Es más, en ciertos lugares de Estados Unidos y de Europa han prohibido el cronómetro. Está prohibido. Estés cronometrando al trabajador porque lo presionas y al presionarlo puedes generar que este trabajador se desconcentre y cometa actos subestándares. Entonces, otro tipo de profesional más preparado, más actualizado, etcétera, inmediatamente le va a decir, sí, claro, denle el presupuesto para que compre su mesa de billar. Y ahí lo van a ver sentado, pensando, moviendo, etcétera, haciendo, y luego tienes que ver lo que produce. Pero fíjense, diríamos, oh no, es que este gerente tiene tanto tiempo improductivo y no sé qué. Y no, él está creando. Ahora, ¿qué otra cosa más? Hicieron un estudio del trabajo de los gerentes, eso a nivel gerencial, ¿ok? Y descubrieron que los mejores gerentes, el 80% de su tiempo lo usaban para relaciones públicas. Y el 20% de su tiempo lo usaban para cuestiones técnicas. El 80% para relacionarse con los trabajadores, etcétera, y también hacia afuera, para generar alianzas estratégicas, para ver oportunidades de mejora, para usar el intelecto. ¿A través de qué? A través de las relaciones. No nos olvidemos de este aspecto, ¿ok? Ya para trabajos mucho más especializados no va a ser lo mismo, ¿no? Pero para un supervisor, el 80% de su tiempo también es estar relacionándose con los trabajadores. Y normalmente un ingeniero cuando sale va a tener un puesto de supervisor. ¿Con quién se va a relacionar? Con los trabajadores. ¿Qué tiene que aprender? Tiene que aprender a relacionarse con los trabajadores. Y el número te dice una cosa, sí, pero la realidad te dice otra. Y tiene que haber un connubio entre el número y la realidad. Y ese connubio lo vas a dar tú como profesional. Lo vas a medir tú como profesional. ¿Sí, chicos? Pero no olvidemos de que los números se tienen que aterrizar a la parte humana. Y la parte humana no se puede presionar tanto. No se debe presionar tanto. Entonces, en ese contexto, no los presiono, los dejo que vayan a tomar desayuno, vamos a terminar la clase, vamos a primero parar la grabación.